La colaboración extrema es la principal manera en que tenemos hoy día de salir fortalecidos de este contexto. No necesito explicarle a nadie que no estábamos preparados. La verdad es que todo esto nos ha pillado muy desprevenidos, pero la verdad, cuando digo todo esto, no me refiero a los últimos meses. Me refiero a todos los desafíos del siglo XXI. No nos olvidemos que ya llevamos 20 años del siglo XXI. Pero el siglo XXI está lleno de desafíos que nunca habíamos visto. Muchos hemos escuchado hablar de la revolución que trae la genómica, pero no necesariamente entendemos de qué se trata. Estamos hablando de cambiar el ADN de lo que comemos, estamos hablando de cambiar el ADN nuestro, estamos hablando de cambiar el ADN de los materiales con los que construimos, estamos hablando de cambiar buena parte de nuestro entorno. No sabemos cómo funciona, a veces hemos visto algún documental, algún libro, pero la revolución de la genómica es algo completamente sorprendente para todos nosotros. El calentamiento global pareciera ser que es algo que viene en camino. La verdad es algo que ya llegó y llegó hace rato. Si uno piensa en todas las sequías, eh, las tempestades, los incendios que están ocurriendo en todas partes del mundo, la verdad es que el daño del calentamiento global ya lo estamos viviendo. No es algo nuevo, sin embargo actuamos como que es algo que viene en camino. Algo parecido ocurre con la revolución digital. De repente la pandemia nos obligó a digitalizarnos, pero todos sabíamos que la revolución digital venía y venía con fuerza y que iba a cambiar buena parte de nuestras vidas, y así lo ha hecho. Todavía queda mucho por cambiar, queda mucho de esta revolución que viene en camino. Parte de eso es la inteligencia artificial. Todos hemos escuchado hablar de la inteligencia artificial, sin embargo todavía no tenemos bien agarrado en qué cambian nuestras vidas. La conversación sobre las redes sociales, la manipulación de las redes sociales, la polarización de la política, todo esto ha empezado a hacer algún ruido, pero la verdad es que la inteligencia artificial va a afectar todos los dominios de nuestras vidas. El que crea que esta es la última pandemia está muy equivocado. La Organización Mundial de la Salud está hablando de que este tipo de fenómeno ocurre varias veces al año. Lo que pasa es que no todas son tan efectivas, no todas tienen un periodo de incubación tan largo que les permite expandirse sin que las veamos, no todas tienen la capacidad de matar la cantidad de gente que ha muerto. Pero si lo pensamos bien, la verdad, esta pandemia solo ha matado a 1 millón de personas. El SIDA ha matado muchísimo más. Lo que quiero decir es que vienen muchas otras pandemias y ninguno de nosotros quiere ni imaginarse cómo sería la vida si esto sigue repitiéndose sistemáticamente. ¿Para qué decir la contaminación de los mares? Muchos de nosotros hemos escuchado este tema de que en pocos meses más vamos a tener la misma cantidad de plástico que de seres vivos en el mar. Lo que quiero decir es que el siglo XXI está lleno de desafíos. Estos 6 son solo algunos. La privacidad digital, otro, la identidad digital es otro. La revolución de la política, el daño que está teniendo la política a nivel planetario. Tenemos desafíos que nunca antes habíamos visto en la historia de la humanidad. Y lo complejo es que tenemos instituciones del siglo XX para hacernos cargo de los desafíos del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, todas las instituciones que en teoría nos rigen, las alcaldías, los gobiernos locales, los presidentes, los parlamentos, las universidades, incluso las empresas, generalmente están diseñadas como una institución del siglo XX para enfrentar estos desafíos del siglo XXI. Y lo que es más complejo es que ideológicamente, cuando miramos todos estos problemas, los miramos desde unas ideologías del siglo XIX. De hecho, tenemos serios argumentos y serias discusiones todos los días en los diarios y en la televisión de si el ideólogo del siglo XVIII es mejor que el del XIX o viceversa. La verdad
con esa mentalidad no vamos a llegar. No somos capaces de entender y de jugar efectivamente en este momento, en esta cancha altamente compleja. ¿Cuál es la solución? Necesitamos más ojos. Necesitamos trabajar en red. Necesitamos que otros nos ayuden a interpretar y a actuar de manera exitosa en este contexto. Es muy difícil lograr el éxito solos. Y por eso es que hay que lograr producir esto que llamamos colaboración extrema. Es decir, no solo colaborar con aquellos que nos queda cómodo colaborar, sino colaborar con todos. O colaborar con muchos más de los que estábamos imaginando. Y es a eso lo que llamamos un ecosistema. El ecosistema, nuestra clave, nuestro entender es la clave de la era que viene. Déjenme explicar un poquito a qué me refiero con ecosistema. Y la mejor manera de explicarlo es la historia de Steve Jobs. Steve Jobs parte la vida alérgico al ecosistema. Él inventa esta máquina que lo hizo altamente famoso. Y lo que hizo fue decir, esta máquina va a tener mi software, mi hardware, mi manera de operar, todo va a ser mío, nadie se va a meter, va a ser mi teclado, e incompatible con todo el resto de la humanidad. A lo cual su socio, Wozniak, le hizo ver de que esto era una falacia. De que, dado que en aquella época los que compraban computadores generalmente eran informáticos, lo primero que iba a ocurrir es que la gente lo iba a dar vuelta, lo iba a abrir con un desatornillador y iba a empezar a cambiar las tarjetas, a modificar la capacidad del computador, etc. Cuenta la leyenda que Steve Jobs se quedó en silencio unos minutos, lo pensó, dijo tienes toda la razón y decidió cambiar su postura. Lo que hizo fue mandó a llamar a los informáticos y mandó a que le cambiaran la cabeza a los tornillos para que nadie pudiera alterar su máquina. Él no quería ser parte del ecosistema, él no quería ser compatible con nadie. El computador cambió la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo lo sacó de su propia compañía. Un computador que no hablaba con nadie era un computador que no tenía mucho valor. Cuando vuelve en su segunda reencarnación, lo primero que hace es construir el primer computador que se conecta a Internet. Todo lo contrario, el primer computador más conectado que el resto. Pero no le basta con eso. Él sabe, en esta segunda versión, de que si su computador no usa el mismo software que todo el resto, es decir, Microsoft Office, Word, PowerPoint, etc., si no usa eso, está fuera del ecosistema y no es compatible con nadie. Y por lo tanto, hace un gesto que nadie habría imaginado, que es que le vende acciones de Apple a Bill Gates para que Bill Gates sea parte del ecosistema y efectivamente Microsoft tenga un servicio que corra en su computador. Esta segunda vez, ya jugando con el ecosistema, le va mucho mejor. Pero cuando realmente Steve Jobs es capaz de transformar a Apple en la empresa que vale más en el mundo, es cuando lanza este teléfono. Y en este caso ya no quiere ser parte del ecosistema, ahora quiere ser el dueño del ecosistema. La propaganda, si ustedes se acuerdan, durante mucho tiempo de este teléfono, era nosotros tenemos una app para eso. La promesa es que iban a tener 1.000.000 de apps. Ahora, lo interesante es que para construir 1.000.000 de apps, ellos no desarrollaron 1.000.000 de apps. Apple desarrolló 3 o 4 apps. El 1.000.000 de apps era 1.000.000 de empresas que trabajaban en el ecosistema de Apple. Hoy día todos los teléfonos funcionan así, pero en aquella época, tener un ecosistema de gente y empresas creando apps para un teléfono era algo altamente novedoso. Déjenme darle un segundo ejemplo. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Max Levchin. Max Levchin es uno de los creadores de PayPal. PayPal generó grandes fortunas y generó grandes desarrollos posteriores de otras empresas en Silicon Valley. Ahora, Max Levchin estuvo en PayPal hasta el 2002, salió con mucho dinero y creó una empresa llamada Slide. La lógica de Slide es que cuando uno hace una presentación con láminas, después había que subirla a internet para que la gente la pudiera ver. Y entonces una la subía a Slide
y eso permitía que todo el mundo viera la presentación. La idea era fantástica, no había modelo de negocio obviamente, se estaba inventando, pero lo interesante era poder tener un espacio en que todo el mundo pudiera subir sus presentaciones. Ahora, lo interesante es que Max Levchin tenía que, a su vez, subir esa presentación a un lugar donde la gente la pudiera ver. Y en esa época, la red social era MySpace. Y entonces, Max Levchin tenía un problema serio, porque no tenía modelo de negocio, no habían ingresos. Cada vez que alguien subía una presentación, él tenía que usar servidores. Cada vez que esa presentación se subía a MySpace, MySpace le cobraba, y cada clic, cada persona que viera la presentación, MySpace le cobraba a Max. Su negocio no tenía mucho futuro, hasta que de repente, el 24 de mayo del 2007, la revista Wired declara que MySpace iba a morir y que Facebook iba a ganar. ¿Por qué? Porque lo que había visto la revista Wired es que en el encuentro de Facebook, en que hablaba de su futuro, en uno de los primeros encuentros de Facebook, Mark Zuckerberg había hecho una declaración revolucionaria. Había dicho que él no le iba a cobrar a las empresas que quisieran usar su plataforma para brindar sus servicios, lo que significaba en la práctica que Max nunca más iba a tener que pagar. Obviamente, menos de un mes después, todo el mundo se había salido de MySpace, Facebook había ganado y la historia había cambiado de lugar. Lo que había hecho Facebook era apropiarse del ecosistema. Lo que había hecho Facebook era construir un espacio en que todos vinieran a colaborar con el éxito de Facebook. ¿A quién le convenía que a Facebook le fuera bien? A todos los desarrolladores que estaban desarrollando sobre la plataforma de Facebook. Muchos de los que estamos aquí no somos plataformas, lo entiendo. Sin embargo, necesitamos de los otros para ser exitosos en el juego que viene. Uno no solamente elige la plataforma tecnológica en función del ecosistema, uno elige la casa o el auto. Si ustedes lo piensan bien, la casa que eligieron depende de a qué distancia está del colegio, a qué distancia está de los suegros, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el auto, no basta con que nos guste el auto, la pregunta es, ¿y cuando se me echa a perder? ¿Existe el servicio técnico? Y cuando esté el servicio técnico, ¿existen los repuestos? Es el ecosistema completo por el cual uno toma la decisión. Y nuestros clientes toman sus decisiones en torno a nuestro ecosistema completo. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué porcentaje de nuestro tiempo le dedicamos a fortalecer nuestro ecosistema? Porque, insisto, en tiempos tan difíciles, en tiempos tan inciertos, la verdad es que no estamos preparados para salir solos. No somos capaces de entender la complejidad y no somos capaces de reaccionar a la velocidad que necesitamos hacerlo. Necesitamos de un ecosistema de socios de todo tipo que nos ayuden a interpretar el tiempo y a movernos. Muchas gracias.